Buenas noches, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Estoy presentando un trabajo para la asignatura Didáctica de las Matemáticas 2. Mi nombre es Marta Patricia Ramos, agosto del 2008. El tema es el triángulo. La historia de la geometría. La palabra geometría viene de las raíces griegas geo, tierra y metrón, medida, es decir, medida de la tierra. Su origen se remonta al Medio Oriente, en Mesopotamia y Egipto, debido a que eran pueblos agrícolas y cuando se desbordaba el río Nilo borraba los linderos y las personas necesitaban encontrar los límites para pagar impuestos. Entre los principales representantes de la geometría se encuentra Euclides, Friedrich Gauss y Nicolás Lobachevsky. En este trabajo se abordará la figura geométrica, el triángulo. El triángulo es un polígono determinado por tres segmentos que se cortan 2 a 2 en los tres puntos que no se encuentran alineados, es decir, no coalineados. Los triángulos tienen 3 ángulos inferiores, 3 ángulos exteriores, 3 lados y 3 vértices. La clasificación de los triángulos según los lados son equilátero, isósceles, escaleno. El equilátero es un polígono regular, tiene 3 lados iguales, los 3 ángulos internos son iguales y miden 60 grados. Isósceles tiene 2 lados iguales y el otro es igual. Los ángulos internos también serán 2 iguales y el otro diferente, siendo el ángulo que forman los 2 lados iguales. El escaleno es un polígono cuyo rasgo diferencial es que está conformado por 3 lados de longitudes diferentes. La clasificación según los ángulos. Rectángulo. Cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Acutángulo. Cuando sus 3 ángulos internos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Obtusángulo tiene sus 3 ángulos, uno es obtuso y los otros 2 son ángulos agudos. Mide menos de 90 grados, ninguno de sus ángulos internos es recto. Las características. El triángulo es un polígono, una figura geométrica plana delimitada por 3 segmentos de recta llamados lados, que se intersectan en 3 puntos no alineados llamados vértices. Por lo tanto, todos los triángulos tienen 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos internos. Los elementos del triángulo. El triángulo es un polígono de 3 lados. Los elementos son los lados, segmentos que unen 2 vértices consecutivos de triángulo y que delimitan su perímetro. Ángulos interiores, ángulos que forman 2 lados consecutivos en el vértice en el que confluyen. Hay 3 ángulos interiores y los ángulos interiores del triángulo suman 180 grados. Los vértices son puntos en los que confluyen 2 lados. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, es decir, a 180 grados. La demostración es porque al trazar una paralela a uno de los lados, la base, por el vértice opuesto a él, los ángulos interiores del lado izquierdo suman 2 rectos, por el quinto postulado de Euclides. Muchas gracias.